Cuando se piensa en contraer deuda, uno de los elementos más importantes es su precio. La tasa de interés es el precio del dinero, por lo que antes que otra cosa, revisaremos los conceptos de la tasa de interés como precio del dinero. La tasa de interés tiene varios componentes importantes. El precio del dinero libre de riesgo, la inflación, la tasa real y la prima de riesgo o premio por riesgo. La tasa libre de riesgo es la que paga el Banco Central de cada país por recibir recursos denominados en la moneda que puede emitir. En el caso de México, el Banco de México usa la tasa de CETES. En los Estados Unidos, la Reserva Federal usa la tasa de los bonos del Tesoro o Treasuries. Es libre de riesgo porque virtualmente es imposible que un banco central no pueda emitir moneda para cubrir sus deudas. Cualquier tasa, pero en este caso la tasa libre de riesgo, contiene un componente implícito de tasa real y un componente de inflación esperada. Ambos se multiplican entre sí. En la primera ecuación, vemos que el factor de interés libre de riesgo, que es igual a 1 más la tasa libre de riesgo, es igual a un factor de tasa real igual a 1 más la tasa real, que es una I con un subíndice R multiplicado por un factor de inflación esperada, que es igual a 1 más la inflación esperada. La inflación esperada en economía y finanzas se representa con la letra griega pi. Restando uno de ambos lados de la ecuación, resulta que la tasa de interés, en este caso libre de riesgo porque tiene el subíndice L, es igual a la composición de la tasa real por la inflación esperada menos 1. Cuando una deuda no es generada o garantizada por el gobierno, se dice que tiene riesgo, por lo que requiere un premio por el riesgo conocido como prima de riesgo. La prima de riesgo se agrega a la tasa libre de riesgo para reflejar la probabilidad de incumplimiento de un acreditado en particular. En consecuencia, la tasa de interés con prima de riesgo es igual a la tasa libre de riesgo, que es I subíndice L más PR, que significa un porcentaje de prima de riesgo. En México, además de la tasa de CETES, o en general de papel gubernamental, existe la tasa de papel bancario, que es ligeramente superior a la de CETES, ya que tiene algún riesgo y se conoce como TIE, que es el acrónimo para tasa de interés interbancaria de equilibrio. La TIE es el equivalente en pesos de la LIBOR, que es el acrónimo para London Interbank Offer Rate para dólares, y la Euribor, que es el acrónimo para Euro Interbank Offer Rate para euros. La TIE es la principal referencia en México para fijar el precio de los préstamos a personas y empresas, ya que es el costo marginal promedio de captación de los bancos, lo que significa que cada peso adicional a lo que ya captan a través de sucursales, lo captan en promedio a TIE a través de operaciones interbancarias. Normalmente, los bancos y las financieras prestan dinero en términos de TIE más X puntos si es en pesos, LIBOR o LIBOR en inglés más Y puntos si es en dólares, y Euribor o Euribor en inglés más Z puntos si es en euros. Entrando en materia, existen diferentes instrumentos de financiamiento que se pueden categorizar de manera genérica como deuda bancaria garantizada o no garantizada, lo que significa que el préstamo está o no garantizado en caso de impago por bienes y derechos, en general activos del deudor o de un aval, y puede tener diferentes esquemas de pago, ya sea de pagos periódicos o todo el principal al vencimiento, y puede o no tener periodos de gracia, que no significa que no se paguen intereses, sino que los intereses se acumulan a la deuda. Arrendamiento financiero es la compra a plazos de un activo. Arrendamiento puro es un financiamiento disfrazado de arrendamiento. Ya lo veremos en detalle más adelante.
Factoraje es un financiamiento que se otorga con la garantía de las cuentas por cobrar. Descuentos por pronto pago, que es una forma muy cara de financiamiento, pero a veces no hay opción. Y emisión de deuda en colocación pública o privada, que es la forma más compleja de financiamiento que existe. Cada instrumento tiene una diferente estructura de plazos, tasas y comisiones, sean explícitas o, como en el caso de los descuentos por pronto pago, implícitas. Lo que tienen en común todos los instrumentos de financiamiento es que tienen un costo del dinero en el tiempo y, para hacerlos comparables y decidir entre una opción u otra, o incluso entre diferentes alternativas dentro del mismo tipo de financiamiento, es necesario calcular los flujos de efectivo y evaluar algunos riesgos. La medida universal para comparar los costos de diferentes opciones de financiamiento es la TIR. La TIR es la tasa que hace que el valor presente de todos los flujos que se van a pagar por el financiamiento sea igual a los flujos que se recibirán mediante el financiamiento. En la ecuación se observa como F sub 0 en rojo el flujo recibido por el financiamiento y los flujos F sub 1 hasta F sub n, que son los flujos pagados por el financiamiento. En realidad los signos no importan, excepto que los flujos recibidos tienen que tener el signo contrario a los flujos pagados para que el resultado de la TIR, por ejemplo, si se usa la función de Excel, sea correcto. El Banco de México estableció el CAT, o costo anual total, como medida estándar del precio de los préstamos que otorga la banca a personas y empresas. El cálculo del CAT tiene como fundamento la TIR. El CAT se expresa en términos porcentuales anuales. Cuando los periodos son mensuales y en consecuencia la TIR es mensual, el CAT se expresa en términos anuales con composición mensual. Una advertencia importante. Comparar el monto total de intereses por pagar en un préstamo es engañoso, ya que se pueden elegir por error esquemas de pago con tasas más altas que exijan el pago en menor tiempo, en lugar de alternativas que en un periodo de tiempo más largo paguen más intereses en monto, pero con una menor tasa. Es por esto que siempre hay que hacer el cálculo de la TIR para conocer el precio del dinero. Ahora veamos cómo funciona la deuda bancaria. Se tiene un préstamo por 100 a 3 años, cuyo principal se paga en dos partes, la mitad al final del segundo año y la otra mitad al final del tercer año. Los pagos de interés son semestrales sobre saldos insolutos a la tasa del 10% anual. Tiene una comisión por apertura de 3% y se debe contratar un seguro de daños que cuesta 5 centavos y se paga al recibir el préstamo. Así que acomodamos nuestros flujos. En el periodo 0 ponemos 3 de comisión, los 5 centavos del seguro y los 100 del préstamo. En el neto se reciben 96 pesos con 95 centavos. Ahora veamos los flujos de intereses. En los meses 6 a 24 se pagan 5 pesos correspondientes a la tasa del 10% anual sobre saldos insolutos, que son de 100 cada semestre. Para calcular los intereses de los últimos 2 semestres, tenemos que colocar el pago del principal al final del segundo año por 50 y calcular entonces los intereses, que son por 2.5 por semestre, y por último colocar los últimos 50 de principal en el mes 36. Sumando las columnas con los signos de cada flujo, donde las entradas son positivas y las salidas son negativas, nos da el flujo total, sobre el cual se calcula la TIR, que sale en semestres porque los periodos son semestrales, así que la multiplicamos por 2 y tenemos una TIR anual de 11.44% y un CAT de 11.77%.
Como se puede ver en el ejemplo, la existencia de comisiones y otros gastos elevan la TIR por encima de la tasa de interés, es decir, por encima del 10% sobre saldos insolutos. Si hacemos el mismo ejercicio, pero con cero comisiones y cero seguros, tenemos que la TIR semestral es exactamente de 5% y la TIR anual es de 10%, exactamente igual a la tasa sobre saldos insolutos. Hay que notar que el CAT compone el interés del periodo de pago hasta llevarlo al año, con lo cual pretende ser más conservador como medida de protección del Banco de México a los usuarios de la banca. Ahora veamos cómo funciona el arrendamiento financiero. El arrendamiento financiero es un financiamiento para adquirir maquinaria y o equipo que se paga en plazos que comúnmente son mensuales y mediante un pago fijo que incluye capital e intereses. Al final del plazo, la empresa arrendadora transfiere la propiedad del bien formalmente a la empresa arrendataria. Veamos un ejemplo. El valor a financiar es de 100. Tiene dos alternativas de plazo, 24 y 36 meses. La tasa es de 15% para 24 meses y de 17% para 36 meses. Tiene una comisión de 4% en ambos casos y el seguro está incluido en el valor a financiar. El pago para 24 meses es de 4.85 y se calcula usando la fórmula pago de Excel, que tiene como primer componente la tasa anual llevada al plazo del pago, esto es, mensual, por lo que se divide la celda C30 entre 12. Sigue el número de periodos, que es 24, y puede estar referenciado a una celda. Y por último, el valor actual, que es 100 y está en la celda C29. La TIR mensual sale de la función de Excel y es de 1.60 y multiplicada por 12 nos da la TIR anual, que es de 19.20. El CAT es de 20.99 por la composición mensual. La alternativa a 36 meses tiene un pago mensual de 3.52. Nótese que es menor que el pago a 24 meses, porque se distribuye el capital en un plazo más largo. La TIR anual es de 18.93% y el CAT de 20.66%. Debido al pago de comisiones, la TIR es mayor a la tasa de interés. Si las comisiones fueran de cero, la TIR sería exactamente igual a la tasa de interés. Es esencial saber construir tablas de amortización y no es tan difícil como parece. Veamos cómo se hace. Aquí se muestra cómo se construye una tabla de amortización utilizando la fórmula de pago y a partir de su resultado calculando el interés, el capital y el saldo insoluto en cada periodo. El ejemplo es el de arrendamiento financiero a 24 meses al 15% anual, pero esta vez sin comisiones. Nótese que cuando no hay comisiones, la TIR anual es igual a la tasa del financiamiento, en este caso 15%. Si sabemos por la fórmula de pago de Excel que el pago mensual es de 4.85 y calculamos los intereses mensuales sobre saldos insolutos como se hace en la columna K, usando la columna L con la fórmula, podemos obtener el pago de capital en cada periodo restando los intereses de cada periodo del pago total de 4.85. Esto nos da como pago de capital en el periodo 1 3.60, en el periodo 2 3.64 y así sucesivamente hasta que en el último periodo el pago de capital es de 4.79, que es igual al saldo insoluto del periodo 23 y llegamos a cero saldo insoluto al final del periodo 24. Si no llegamos a cero, hay un error y hay que revisar todo. Ahí están todas las fórmulas. Intenten el ejercicio en Excel sacando una foto de la pantalla anterior y replicando los resultados.
Ahora veamos cómo se comporta el arrendamiento puro. El arrendamiento puro es similar al arrendamiento financiero, solo que estrictamente no es un contrato de financiamiento, sino un contrato de servicios. El monto mensual es una renta. Se tiene un valor a financiar por 100, con 4% de comisión y un valor residual de 35%, con una tasa de interés del 15%. El valor residual se debe cubrir en el mes 24 y el acreditado se queda con el activo o puede devolver el activo y no cubrir ese monto. La renta mensual se calcula de manera que al final del periodo 24 quede un saldo insoluto de 35. Para ello, en la fórmula de pago se agrega un elemento adicional que es el valor del saldo insoluto o valor residual en términos negativos. En la fórmula de pago junto a la celda C10 se ve un menos celda C5. Con esto, el acreditado cubrirá 24 pagos de 3.59 y un pago de 35 en el mes 24. Todos los meses se calculan los intereses sobre saldos insolutos. La TIR anual de este financiamiento con todo y comisiones es de 18.32% y el CAT es de 19.94%. El arrendamiento puro tiene ventajas fiscales porque la renta se deduce como gasto hasta cierto límite en el caso de automóviles y al 100% en el caso de maquinaria y equipo, por lo que vale la pena considerarlo, ya que en términos llanos el fisco contribuye con un buen porcentaje al gasto de manera directa en lugar de adquirir el activo y depreciarlo fiscalmente, con lo que la contribución del fisco se difiere en el tiempo. Pasemos al factoraje. El factoraje es una forma de financiamiento que hace líquidas las cuentas por cobrar. Los intereses se pueden cobrar por anticipado o al vencimiento. Si el dueño de la cuenta por cobrar realiza la cobranza, se llama cobranza delegada. Cuando la cobranza la hace la empresa financiera, se llama cobranza directa. El factoraje puede ser con recurso o sin recurso. Con recurso significa que si quien debe la cuenta por cobrar no paga, quien la descuenta debe pagar a la financiera. Sin recurso significa que todo el riesgo de la cuenta por cobrar es de la financiera. Para evaluar el financiamiento mediante factoraje, también se debe calcular la TIR de los flujos. Se tiene una cuenta por cobrar por 100, de la cual puede ser financiado un 80%. El plazo de la cuenta por cobrar es a 90 días. La tasa de interés es del 15% anual y la comisión es del 2%. En T0 se recibe el financiamiento por 80, menos la comisión de 1.6 y en el caso de factoraje con interés anticipado se reducen los intereses por 3, que corresponden a 80 por 15% de interés por 90 entre 360. El flujo neto en T0 es de 75.4 para el factoraje anticipado y 78.4 para el factoraje vencido. En T1 se cobra la cuenta por cobrar por 100. En el caso de interés anticipado se paga el financiamiento por 80, ya que los intereses fueron pagados en T0. En el caso de interés vencido se paga el financiamiento por 83, que es el capital más los intereses. La TIR anual del factoraje anticipado es de 24.40 y la del factoraje vencido es de 23.47, que es más baja porque a pesar que la tasa es igual, en el primer caso se cobró el flujo en T0. Nótese de nuevo el efecto de las comisiones. Si las comisiones fueran 0, la TIR anual del factoraje con interés vencido sería igual a la tasa de financiamiento, 15%, y la TIR del factoraje con interés anticipado sería de 15.58%,
por el efecto de adelantar los intereses a T0. Hay una forma de expresar las tasas de interés que puede ser engañosa. Son los préstamos con interés global. La forma en que se calculan los intereses puede afectar mucho la percepción que se tiene de la tasa. El interés global expresa una tasa de interés sobre el saldo inicial durante todo el periodo del préstamo. En el ejemplo, 1% mensual hace pensar que la tasa anual será del 12%, pero no es así, sino que llega al 21.46%, ya que los pagos mensuales llevan siempre un interés de 1, que es el 1% de 100, y el capital se divide en 12 pagos iguales de 8.33 para llegar a un pago total de 9.33. Este 21.46% es la tasa que se aplicaría a los saldos insolutos en una tabla de amortización. El CAT es de 23.70%. Así que, cuidado con el interés global. Los descuentos por pronto pago también son una forma de financiamiento. Si una cuenta por cobrar tiene un plazo de 30 días, pero se ofrecen descuentos del 5%, 10% o 15% por su pago en el día 15, la matemática es la siguiente. Si la cuenta por cobrar es por 100 a 30 días y se ofrecen descuentos por pagar a los 15 días a diferentes niveles de descuento del 5, 10 y 15%, los flujos de entrada serán de 95, 90 y 85, respectivamente. Como la cuenta es a 30 días, simulamos la salida del flujo a los 30 días como si fuera un factoraje para poder calcular la TIR. Los resultados son impactantes. La TIR anual por los descuentos puede llegar a 423%. Obviamente, mientras mayor sea el plazo de la cuenta por cobrar y menor el descuento, menor será la TIR. Esto no significa que no se otorguen descuentos por pronto pago, ya que muchas veces son un elemento clave de negociación. Lo importante es tenerlos considerados en el margen de operación y, si es posible, financiar las cuentas por cobrar de otra manera. Con la TIR se puede comparar el efecto de un descuento por pronto pago con el costo de una operación de factoraje y tomar mejores decisiones. Tal vez no se tome el factoraje, pero se tendrá una política de descuentos más científica. Por último, el financiamiento a través de emisión de deuda. La emisión de deuda es un proceso más sofisticado que tiene ventajas y desventajas. Una ventaja es que el plazo puede ser mucho mayor a lo que ofrece un banco. Las desventajas son que es más costoso en comisiones y trámites. Hay que proporcionar mucha más información de la empresa y establecer mecanismos de gobierno corporativo y control interno que en ocasiones no existen en la empresa. Una modalidad es la colocación privada a través de certificados de participación fiduciarios. La otra es la colocación entre el público inversionista a través de obligaciones y otros títulos de deuda que cotizan en la bolsa de valores. Hasta aquí el tema de evaluación de alternativas de deuda. Los invito a ver los otros temas y unidades de este curso práctico de finanzas para empresas. Pónganle like, compártanlo y dejen sus comentarios. Cuídense mucho y pásenla bien.